Pero hoy, Arturo Saldívar saca una descripción de sus 10 años de siendo ministro ahí de la Cámara, y nos describe muy bien hace unos momentos, de manera de película de terror, cómo vivió esos momentos en los cuales tenía 2 meses apenas de ser ministro, y a manera de chamaquearlo, le dieron el caso del ABC. El señor enojado porque dijo, no me tocaba a mí, es más. Los ministros que había ahí hicieron todo para que le tocara a él, sin él ser el siguiente. A quien le correspondía, claro. No era quien le correspondía. Pues hizo las cosas como son, al grado que Felipe Calderón y sus secretarios de Estado y todo su séquito de personas que tenía alrededor tomaron el poder judicial en aquella ocasión, para que se hicieran las cosas como decía don Felipe. Así le decían el capo di tutti capi, don Felipe. Pero ¿qué te parece si escuchamos a Arturo Saldívar para que nos describa cómo pasaron esos tiempos? Ya ahorita ya hay quórum aquí, Víctor, los cuales vamos a ver en estos momentos cómo pasaron esos momentos tan tristes, tan vergonzosos, en los cuales describe muy bien quién es Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a darle play. Antes de que empieces, adelante, Carlos, Vittorio. Nada más permíteme puntualizar una cosa. Creo que cuando él llega y apenas tiene 2 meses en la chamba, que lo quieren chamaquear, como tú dices, creo que lo único que hicieron fue picarle el orgullo y sacar la valentía que él tenía que sacar para enfrentar una situación de ese tipo. Creo que era un asunto demasiado grave para una persona que acaba de llegar a ocupar un puesto como el que él estaba en ese momento. Entonces, creo que le hicieron un favor, porque le sacaron el coraje, y ese coraje lo llevó a hacer la investigación de manera honesta. Adelante, Carlos. Bueno, vamos a darle play en este instante para que usted quede mejor enterado y se dé cuenta de la realidad de cómo funcionaban esta bola de sinvergüenzas. Vamos a escucharlo, Vittorio. Esta es la parte final, pero ahorita nos regresamos al principio. Claro. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos 2 de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno los memoranda que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento. Pero este asunto nos demuestra cómo el derecho, cuando se toma en serio, puede hacer diferencia. Cómo en un órgano colegiado se puede empezar desde la minoría de uno para ir generando una cultura distinta. Servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Hoy podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Bueno, pues ya escuchaste esa partecita, Víctor. Viene a hablar de Estado de Derecho el señor Felipe Calderón sin tener autoridad moral para expresarlo, porque en aquel momento, en vez de ayudar a las personas que habían sido, ahora sí, ultrajadas con ese accidente, Víctor, decidió mejor proteger a su familia que proteger a los caídos de ese lugar. Qué valor tan inhumano. Así es. Invalor, más bien. Qué valor tan inhumano posee el señor Felipe Calderón dentro de sí, junto con su señora esposa y la hoy
diputada federal por el PAN, su sobrina, Y Mariana cómplices. Gómez del Campo. Bueno, te comento, Carlos, que detrás de esto que está diciendo Arturo Saldívar, hay varias situaciones que ya con anterioridad nosotros habíamos escuchado, pero que esto viene a darle el contexto general de lo que sucedía en la administración de Felipe Calderón. Hoy viene a defender la independencia del INE, la independencia de la Suprema Corte, la independencia de todos aquellos órganos que fueron creados única y exclusivamente para beneficiar a los que más tenían. Bueno, pero daba golpes contra el escritorio cuando alguien no le hacía caso en su mandato. Aquí lo está diciendo el presidente de la Suprema Corte. Tuve que guardar mi resolución porque no le convenía al presidente de la República y mucho menos a la familia de su esposa. Tuvo que guardarlo, tuvo que callarse. Es decir, lo tenía reprimido. ¿Cuál independencia? ¿Cuál autonomía? ¿Cuál nada? No había absolutamente nada. Lo mismo pasaba con el INE, lo mismo pasaba con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo mismo pasaba con el INAI y lo mismo pasaba en todo. Mismo Arturo Saldívar nos dice que la Suprema Corte llegó a estar saturada de gente del Ejecutivo. Es decir, para asegurarse de que se hiciera lo que decía el presidente, no lo que determinara la Suprema Corte, Carlos. Detrás hay todo eso. Vamos a escucharlo cuando empezó y cómo describe muy bien la situación del ABC. Muy queridas Adelante. colaboradoras y también muy brillante mujer y jurista Fabiana Estrada, pues ¿qué decía hoy que fuera diferente a lo que dije en la anterior presentación? Y se nos había ocurrido una idea que no voy a ejecutar, porque mientras los escuchaba se me ocurrió otra, que no sé cómo va a salir, pero escuchando lo que se decía aquí, que esto es una autobiografía de la ponencia, cuántas veces discutimos, porque realmente en la ponencia discutíamos con fuerza, con vehemencia, con profundidad los temas. El ministro no era ni podía ser el poseedor de la verdad, y cuando yo no estaba de acuerdo con ustedes me trataban de convencer, a veces lo hacían, a veces no, pero tuvimos tardes, días, meses muy me trataban de convencer, a veces lo hacían, a veces no, pero tuvimos. Y se me ocurrió, mientras los escuchaba, contarles una historia de uno de estos asuntos que están ahí. Quizás el asunto que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro, que es el de la guardería ABC. Cuando llego a la Corte, tenía todavía la Corte esta facultad de investigación de violación de derechos fundamentales del artículo 97 constitucional. Realmente para lo que había servido esta facultad hasta ese momento era para que la Corte pagara los platos rotos de lo que no habían hecho los otros poderes, y era una facultad que honestamente nunca había servido para nada, y las ministras y ministros nunca se tomaron la molestia de que sirviera para algo. Como yo iba llegando, tenía 2 meses en la Corte, pues me turnan a mí este asunto, que no me tocaba. Se alteró el turno para que me tocara a mí. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la Corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los 2 meses de haber llegado a este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca se esperaron que yo fuera a promover el mayor dolor que yo he sentido en mi vida de alguien ajeno, y en una reunión donde yo no pensé ni siquiera que pudiera haber un dolor tan grande como el que se estaba percibiendo ahí. Las mamás y los papás de los niños fallecidos y lesionados se fueron presentando uno a uno y una a una, diciéndome su nombre, el nombre de su niña o su niño, y si su niño o su niña estaba lesionado o había fallecido. Las mujeres se sentían culpables por haber trabajado,
porque a lo mejor como ellas tenían que trabajar por su culpa, se habían muerto sus bebés. Un papá me narró cómo durante todo un día fue buscando a su niña, Emilia. No la encontraba en ningún lado, hasta que a la 1 de la mañana la encontró en un hospital, la reconoció por su ropita y a la hora que tocaba su piel se rompía y se despegaba. Me contaron, los papás y las mamás, que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados, los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y que quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos de sus niñas y sus niños. Después de terminar esa reunión de más de 3 horas, en la cual todavía hoy no entiendo por qué pude aguantar no llorar, subí a mi ponencia y les dije a mis secretarias y secretarios, ni un paso atrás, yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Esto es una infamia que yo no voy a convalidar. Y empezamos a hacer el proyecto sin decirle a nadie ni cuándo ni cómo iba a salir. Les dije a mi equipo, tiene que salir antes del 5 de junio, que es la fecha del aniversario de la guardería ABC. Y lo primero que les dije es que teníamos que replantear la facultad para que tuviera sentido. Y recordaba a Fabiana Estrada hace unos días que yo en mi laptop redacté ese capítulo, precisamente para redimensionar la función de la Facultad de Investigación. Seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado, y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. De ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Sale el proyecto y varios ministros que me dijeron en cuanto salió el proyecto que me apoyaban, a la mera hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa, pero a partir del segundo día se dio una operación de Estado impresionante para denostar el proyecto, para denostarme a mí y para decir incluso que el proyecto lo había dicho Ana Laura Magaloni. Y así empezaron pegar y pegar y pegar. Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS, que en ese entonces era director del IMSS. La Corte, que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y todos los privados estaban abiertos y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal. Ahora que se habla tanto de independencia y de que por qué yo voy a desayunar a Palacio y todo eso, los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte. Se publica el proyecto en internet como habíamos quedado y recibo durante la semana varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo y llegamos a la discusión que fueron 3 días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Antes de cada sesión
nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate. Saliendo al salón de plenos, todo lo que habíamos acordado, háganse ustedes cuenta que no lo habíamos platicado, y empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado que no se iba a hacer. Se dijeron cosas horribles estando ahí los papás y las mamás de los niños quemados y lesionados, con una carencia de sensibilidad y de humanidad muy por ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando yo. Debatí prácticamente solo, votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa nada más, y llevé el debate 3 días contra el resto del pleno de ministras y ministros. Y hoy puedo decir con orgullo que ganaron la votación porque hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate, ni ganaron el juicio de la historia. Y hoy, después de tantos años, el caso Guardería ABC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Hoy podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Pues ahí quedó ya muy claro, Victorio, de cómo fueron los momentos cruciales. 2 meses tenía Arturo Saldívar Lelo de la Rea, su nombre completo, en el cual el Poder Ejecutivo, sea Presidencia y los secretarios de Estado, tomaron el Poder Judicial, Víctor. Sí, señor. Durante 3 días, mañana y tarde, como lo describe muy bien, hasta que no se hicieran las cosas como Felipe Calderón decía en su momento. De veras, así es. Muestra el lado más ruin, inhumano, perverso, Víctor, que puede tener una persona que todavía van a las cámaras a querernos decir cómo debemos de llevar un país. Yo te iba a decir en mi participación, Carlos, así la mezquindad, así la bajeza, así la ruindad, sobre todo en aquella parte del discurso de Arturo, donde dice que Felipe Calderón no permitió que salieran aviones a Houston, a Estados Unidos, cuando un hospital ya los estaba esperando a los niños para tratar de ayudarlos o de curarlos. Todo por el hecho de que no quería que las cosas se hicieran más grandes, tratando de proteger a las autoridades del Estado, a las autoridades del Seguro Social, a las autoridades del municipio, y de lo cual no se culpó a nadie, salvo a una persona que tenía, creo que era hasta barrendero, no sé, una cosa así, Carlos, un bajísimo nivel, y fue al único que metieron a la cárcel. Y eso porque se viera que metían a alguien a la cárcel, Carlos. Las condiciones de la guardería ABC nunca estuvieron de acuerdo con los requerimientos del Seguro Social. Sin embargo, todo se les permitió, Carlos. Es triste, Víctor, pero hoy son capaces de llevar 4 personas periodistas que han fallecido, Víctor. Sí. Por situaciones violentas, de ir a los Estados Unidos de Norteamérica e ir a platicar mentiras, que hay impunidad, y de no llevar las investigaciones que se han hecho, y que 2 de ellas ya apresaron ahora sí a los presuntos, personas que cometieron ese ilícito, Víctor, pero no fueron capaces de que se dieran cuenta en aquel lado para salvar vidas, como lo dices tú. Claro. Era llevar a los niños a hospitales dedicados a eso,
a situaciones adversas cuando hay fuego, Víctor, no fueron capaces de que les dieran la atención necesaria por tal de que no se dieran cuenta los medios de comunicación internacionales, porque eso era una bomba en aquel, era una situación increíble en aquel momento, pero decidieron guardarlo aquí en México y no hacer las diligencias necesarias para salvar a más vidas de las personas. O sea, la mezquindad, como lo dijiste hace unos momentos, a flor de piel. Espero y que todavía no haya prescribido, Víctor, o caducado. Prescrito o caducado, como se dice en otro ámbito, este delito, Víctor, porque estos sinvergüenzas tienen que pagar por las omisiones, y por las atrocidades que cometieron en ese lugar con tal de proteger a la familia Zavala en aquel lugar, Víctor. Qué triste. Requiere justicia, Carlos. Es necesario que ya, no solo la sociedad, que ya el Poder Judicial empiece a hacer lo que le corresponde, Carlos. Es necesario que gente como Felipe Calderón, gente como la familia de Margarinflas, ya pague las culpas que tenga que pagar con la justicia, Carlos. Ya basta.